Nos encontramos en Leamos Juntos la Biblia, un proyecto que tiene como intención leer la Biblia en conjunto, acompañados para poder aprender más, desarrollar mejor el hábito de la lectura de la Biblia y sobre todo aplicar lo que estamos aprendiendo, aplicar lo que el Señor nos está hablando. Hoy es justamente martes 11 de febrero, son las 9:12 de la mañana y hoy vamos a leer justamente Génesis 18. Y yo sé que el Señor nos va a hablar porque tenemos para este día cualidades de carácter. Cualidades de carácter. Así que les doy la más cordial bienvenida. Hoy voy a estarme también refiriendo a TikTok porque hoy estamos transmitiendo en vivo Génesis 18. Así que familia querida, hagamos esta cualidad de hacer silencio, practiquemos la cualidad de hacer silencio para prestar atención a la voz del Rey que nos habla. ¿Sale? Sí, exacto. Si le dan like y si le dan tap a la pantalla, lo hacen visible y se comparte con más personas y el Señor va a permitir que llegue la marea a alguien que lo necesite. ¿Está bien? Pues bueno, buenos días para todos. ¿Está bien? Leamos juntos la Biblia. Génesis 18 dice, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, ¿sí? Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó, dice, sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta, estamos hablando por supuesto de Abraham, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, le dice, te ruego que no pases de tu siervo, que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré bocado de pan y sustentado vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vosotros, perdón, cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham, y miren las palabras que subraya acá, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, dice, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos bajo el rescoldo. Y corrió Abraham, ahora lo es corriendo también acá, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. También tomó, dice el versículo número 8, Génesis 18:8, mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué impresionante la forma en la que Abraham actúa, ¿sí? La forma en la que Abraham actúa. Yo les quiero preguntar, estas personas que llegaron, ¿por qué de cierta manera Abraham es tan precavido, tan atento, tan cuidadoso con ellos? Acuérdense que les lavó los pies, voy a regresarme y ahí lo van a ver en la pantalla. Les lavó los pies, ¿sí? Salió corriendo de la puerta a recibirlos, se postró en tierra y los trata y le dice, Señor, ¿sí? Te ruego que no pases de tu siervo, te ruego que te quedes acá. Y le dice, traeré un poco de agua, lavaré tus pies, ¿sí? Y recuéstense debajo de un árbol, traeré un bocado de pan. Y yo no sé tú, pero con lo que leímos, este bocado no es como muy bocado. O sea, yo pienso en bocado y pienso en snacks, pienso en papitas y en cacahuates, pero cuando pensamos en Abraham, cuando piensa, perdón, la perspectiva de Abraham, Abraham no piensa para nada en snacks. ¿Qué snack sería este? No hay forma en que sea esto un snack. Lo que Abraham prepara es impresionante. Primero, le pide a Sara, y acuérdense que todo lo hace muy deprisa. Y aquí viene la parte donde necesitamos prestar mucha atención a la personalidad, al carácter que se está desarrollando, al carácter que se está notando. Dice que fue deprisa, fue a prisa a la tienda y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos bajo el rescoldo. Les cuento cómo funcionaba el rescoldo. El rescoldo era prácticamente poner una cama de brasas, luego poner el pan o la masa y luego poner por encima más brasas y se cocía y quedaba muy ahumado. Qué interesante forma de hacerlo, por supuesto, ¿no? Y quedaba con un sabor pues ahumado, terroso. Era muy rico, estoy seguro que sí.
Y le dice, y corrió Abraham, dice, perdón, y corrió Abraham a las vacas. O sea, este tipo no conoce snacks. Yo creo que si a él le decías algo sencillo, era esto de rapidez. Yo creo que quedaba sencillo porque se había hecho con rapidez, no porque, no porque fuera poco, pero definitivamente tenemos una concepción distinta de el bocado, ¿no? Dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Imagínate cuánto podría costar, y me gusta mucho pensarlo desde la perspectiva de los precios. ¿Cuánto cuesta hoy un becerro? ¿Cuánto cuesta una vaca? ¿Cuánto cuesta tener una vaca? Ya lo pusieron en perspectiva. Bueno, a Abraham no le preocupó para nada que para 5 personas, para él, su esposa, incluso los 3 varones que estaban ahí, e incluso a lo mejor para Agar, para Ismael, no importaba un becerro, eran 6 personas. O sea, tú y yo si pensamos en carne asada en becerros porque hay un montón de gente, porque hay un montón de festividades y demás, pero para Abraham fue suficiente ver a estos 3 varones y matar a un becerro, dice, tierno y bueno. O sea, ni siquiera era un becerro eh, que estuviera creciendo, no era un animal engordado, no era un animal. ¿Sabes por qué cuento esto? Aparte es importante, porque aquí te das cuenta del valor que existe en sacrificar un becerro, ¿sí? Sacrificar un becerro no era algo menor y no es algo menor porque un becerro tiene mucho valor por el potencial que tiene, ¿sí? Es igual que un cabrito, o sea, es un bebé prácticamente, si está tierno es que acababa de nacer probablemente. Eso significaría que podría haber sido una vaca, un gran toro, un semental, pero aún así fue darle algo muy, muy tierno, algo muy, muy fresco a estos emisarios, ¿no? Dice que se dio prisa a prepararlo. Fíjense cómo él tomó la parte más interesante, ¿no? Y se lo da al criado y bueno, ahí se le dice, por favor, apúrate. Dice que tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Hay unas cosas muy interesantes que quisiera empezar a tomar en cuenta antes de seguir avanzando y es el contexto. ¿Cuál es el contexto que tenemos con respecto a nuestro estimado Abraham? Abraham es inmensamente rico. A Abraham no le preocupaba ni tampoco le dolía para nada entregar a un cordero. Acuérdense que incluso cuando estuvo frente al rey de Sodoma, no le interesó quedarse con los bienes o con el botín. Literalmente él entregó todo, absolutamente todo lo que había retomado, lo que había recuperado e incluso dio los diezmos de eso, ¿cierto? Y después ya vivió el pacto con el Señor. Fíjate cómo lo escribo. Ya vivió el pacto con el Señor. No necesariamente es que ya pactó con el Señor porque no es así. El Señor pactó consigo mismo. ¿Sí? Ya vivió, ya lo vio, ya presenció el pacto con el Señor. Ahora, ya tiene muestras, así ya está dando muestras del pacto, ¿sí? Ya está dando, pues, ya está dando, vamos a decir, evidencia de que vive en este pacto, ¿sí? Y la evidencia, por ejemplo, en su interior es que Abraham está trabajando en su interior para ser tamim. La palabra tamim que vimos justamente el día de ayer significa íntegro, sin defecto y saludable. Cuando Dios le dice a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, le está diciendo, camina delante de mí y sé tamim. La palabra tamim es íntegro, sin defecto, saludable. ¿Sí? Existe íntegro en su identidad, disculpen por favor el espacio, en su identidad. Ya le cambió el nombre, ya no se llama Abraham, ahora se llama Abraham. Entonces ya también su identidad vive, existe en el pacto. ¿Se dan cuenta? Y en dónde más ustedes deben saber, en dónde más es que el Señor ya está provocando o ya está permitiendo que Abraham exhiba fidelidad al pacto. ¿En dónde más? Por supuesto, en su, a ver, 3 segundos. ¿En dónde más está exhibiendo fidelidad que ya existe Abraham en el pacto? A ver, se los dejo, se los dejo. Mientras le doy un sorbito aquí al café, saludo a los que están en TikTok, buenos días. Estamos leyendo hoy la Biblia, Génesis capítulo 18. Te invito a que participes. Bienvenidos. Am, a ver, en su exterior, exactamente, Estefanía tiene razón, en su carne, en el exterior con la circuncisión.
Entonces estamos teniendo todo este contexto y se presentan estos tres varones. La pregunta, por supuesto, obligada es ¿quiénes son estos tres varones? Y te vas a ir dando cuenta que aparentemente no son tres varones, no son tres varones comunes, es más. Y te vas a ir dando cuenta con este capítulo y con el inicio del siguiente que no son varones cualesquiera, sino que son varones y más bien la palabra son emisarios. Dos de ellos y uno más, Abraham lo trata como el Señor. ¿Sí? Te vas a ir dando cuenta cómo cuando Abraham se refiere a ellos y cuando el Señor se refiere a Abraham, pareciera que está hablando directamente con el Señor. Y como te digo, al final de este capítulo lo vas a notar con toda certeza, así que te invito a que te quedes. ¿Sí? Ahora fíjate lo que te quiero decir. No hay ninguna ocasión, no hay ninguna sola ocasión en que Dios le pida a Abraham que le sirva. No hay ocasión donde tú te fijaste que yo haya subrayado con rojo nuestra Biblia y que yo te he dicho, mira, aquí se nota que el Señor le da la instrucción. No hay ocasión. Abraham jamás recibe una instrucción de parte del Señor para que Abraham haga todo esto. No, no familia. ¿Sí? Ahora, Abraham lo hace desde su propia iniciativa, mostrando cualidades por supuesto, cualidades de carácter. ¿Sí? Hoy vamos a inaugurar una nueva sección en nuestra lectura. Ya ven cómo se va poniendo cada vez más robusto, ¿no? Qué interesante. Yo le ruego al Señor que nos permita seguir avanzando. Y esta nueva sección en nuestra lectura de la Biblia, y los que están en TikTok les invito siempre a que puedan pasarse a Facebook. Estamos en una transmisión completamente en vivo y pública a través de nuestro grupo de Leamos Juntos la Biblia. Lo puedes encontrar como facebook.com/groups, Leamos Juntos Biblia. Ahí lo vas a encontrar. Y entonces, en esta sección vamos a ver la cualidad de carácter número 25, que es la hospitalidad. ¿Sí? Abraham tiene en su carácter, perdón, una cualidad obviamente de hospitalidad. Hospitalidad es compartir gustosamente alimento, techo o conversación para beneficio de ellos. Alimento le acaba de decir que se quede con ellos. Uno. Dos. Techo, evidentemente lo estás notando. Y conversación también. Fíjate cómo nada más, pon mucha atención en esto. Le dice en el versículo número 8, Él se estuvo con ellos. No solamente los alimentó y los aventó allá, sino que realmente Abraham se quedó con ellos. Abraham se estuvo con ellos. Esto es parte de la hospitalidad. ¿A quién está hospedando Abraham? Bueno, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos más adelante nos va a decir que estaba hospedando ángeles. Que la palabra ángeles significa sinceramente emisario, ¿no? Lo contrario a la hospitalidad, según estos autores, es la soledad. ¿Sí? Una persona que prefiere estar solo y que necesita estar solo y que busca la soledad continuamente por causas disfuncionales es que le falta desarrollar esta cualidad. ¿Sí? Nosotros como humanos somos seres completamente corporativos. Necesitamos vivir en corporación, vivir en una sociedad que se reúne, que se busca, que se procura, que se junta, ¿sí? Y es parte de verdad de una adaptación importante a nivel social, cultural y de todos los aspectos. Entonces, ¿la hospitalidad es necesaria en mi carácter? Bueno, tú mismo te vas a dar cuenta, tú misma te vas a dar cuenta, pero aquí puedes notar que Abraham la está teniendo. Y ya te fijaste que Abraham no es hospitalario de una manera simplona, ni con las obras, ni los recalentados, ni digo que estén mal, solamente te comparto lo que Abraham está haciendo. Abraham está yendo, no a la carnicería, toma un becerro tierno y lo comparte, y es impresionantemente buen hospedador. ¿Sí? Bien importante esto, estamos en la cualidad número 25. Sin embargo, también Abraham tiene la cualidad número 14, que es discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es entender las razones profundas de lo que sucede. Abraham supo discernir que los hombres que estaban pasando allá no eran personas cualesquiera. Abraham sabía que las personas que estaban llegando, las personas que se estaban acercando con discernimiento, era el Señor mismo con emisarios suyos. Y le dice, para esto pasaste, para que yo pueda verte, para eso estás por aquí. Es impresionante, literalmente, esta cualidad de carácter. Una persona que no tiene discernimiento es una persona que es imprevista.
¿sí? Fíjate cómo es lo contrario al discernimiento, imprevisión. Yo te hago una pregunta, ¿en tu vida tú regularmente tienes discernimiento? ¿Sabes discernir, entender las razones profundas de lo que está sucediendo, de lo que te está sucediendo, de lo que te está llegando a tu vida? Sí, pues Abraham lo está teniendo. Una persona que no tiene discernimiento y hospitalidad tiene un carácter incompleto en cualidades. Tiene un carácter al que le faltan cualidades. ¿Se fijan? Luego vemos también que Abraham tiene un cierto orden, de hecho bastante grande, dentro de sus cualidades de carácter. ¿Qué es el orden? El orden es disponer mi persona y mi ambiente para lograr una mayor eficiencia. Abraham también tiene en su carácter, en su librería de carácter, su cualidad, una cualidad de orden, disponer mi persona y mi ambiente. Su persona, ¿cuál fue? Lo vimos rápidamente, rápidamente. Mi ambiente, mi esposa, mi siervo, mi ganado, el rescoldo, el agua, bajo el árbol, mi casa. ¿Se fijan? El ambiente también estaba dispuesto. Lo contrario al orden, ¿saben qué es? La confusión. ¿Sí? Aquí está, es la confusión. Si no hay orden en los espacios de Abraham, esta cualidad número 33, por más deseoso que estuviera Abraham, probablemente no hubiera logrado la eficiencia, probablemente no hubiera logrado hacerlo con esa rapidez, con esa disponibilidad tan inmediata. Yo te hago una pregunta. ¿En tu casa hay orden? ¿En tus espacios hay orden? ¿En tu persona hay disposición para la eficiencia? Me causa mucha gracia porque justamente ayer que me iba a dormir, em, bastante tarde otra vez, por cierto, estaba yo limpiando esta zona y la estaba recogiendo. Y les voy a confesar que estoy a punto de no tener nuestra clase. Entre las cosas que necesito ejecutar, mañana salgo de viaje, que no recuerdo bien la hora del vuelo, probablemente mañana sí no vamos a tener esta sesión. Pero cuando me levanté, y me levanté temprano nuevamente, y me acerqué justamente a este espacio, dije, está tan ordenado que no está tan difícil, no está difícil para nada estudiar, revisar y organizarnos. Si les confieso, la práctica de esto, aunque es repetitiva, igual me pone nervioso, igual me preocupa que se conecta, a veces falla la aplicación para conectarme. Y ahora que estoy también por acá con las personas de TikTok, que les doy la más cordial bienvenida, digo, qué interesante cuando tenemos orden en nuestra vida, ¿sí? Y he tenido tanto trabajo y tantas actividades. Ayer también, incluso de la comida, todo como que salió desordenado. Pero dije, mira, aunque sea tarde, voy a recoger, limpiar, pasé un poquito para limpiar también el piso. Y ahí me veían a las 12:30 de la noche haciendo esto. Pero ahora entiendo, y qué impresionante cómo Dios nos está llevando, ¿eh? Y lo digo primero a mí. Acuérdense que yo soy el primer alumno, el primer alumno y no el primero de primer lugar, sino el que llega más temprano, pues porque yo soy el que lo voy a compartir. Pero a lo que voy es que a mí me está sirviendo primero. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es impresionante eso. Ahora, fíjate nada más esto. Préstame atención. Disponer mi persona y mi ambiente para lograr una mayor eficiencia. Eficiencia, rapidez, en el menor tiempo posible. ¿Qué te parece eso? Fíjate cómo vamos, cómo va el Señor hablándonos. ¿Sí? Qué bendición. Muchas gracias, Aira. Muchas gracias por eso. Siempre suma. Siempre suma. Ahora, sigamos leyendo porque aquí no acaba. Viene la parte incluso más compleja. Dice, y le dijeron estos tres varones, ¿dónde está tu mujer? Y él respondió, aquí está en la tienda, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, le está diciendo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, o sea, de cómo funciona la vida, dice, he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. O sea, el tiempo de la vida, ¿qué sería? 9 meses.
tal cual, mínimo 9 meses, dice. Y Sara escuchaba a la puerta, o sea, ya está llegando el tiempo tan anhelado de Abraham. Acuérdense que desde los 70 y tantos ya está recibiendo todo esto, ya está llegando a los 100 años, han pasado casi 20 años, más de 20 años, y Abraham está cada vez más cerca de tocar la promesa cumplida. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no menstruaba Sara. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? O sea, después de que ya estoy anciana, ¿tendré intimidad con mi esposo? Ya ni tengo la regla. O sea, acuérdense que con la regla también la hormona ya es diferente, ya no es igual. El varón también después de la andropausia. Mira, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible que esto pueda llegar a pasar? Y se rió. Y todos juzgamos a Sara de que se rió. Pero las personas que están estudiando y que están leyendo, díganme todos ustedes quién se rió primero. Antes de que Sara se riera, alguien se había reído. ¿Quién fue? ¿Me pueden decir, por favor? Perdónenme, que necesito limpiarme un poco la nariz. Sí, en lo que ustedes me cuentan, quiero que me digan quién se rió primero. Abraham se rió primero. Sara se rió porque Abraham se rió. Sara es el reflejo de lo que Abraham es. Quiero comentar esto aunque no lo tenía planeado, pero el Señor me lo está mostrando y se los quiero recordar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dice a Sara, perdón, cuando el Señor le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti? ¿Se acuerdan de eso? Disculpen. Bueno, eso significa que todo lo que pase, desee, anhele, necesite Eva, todo vendrá por Adán. Él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Dejando entonces claro que todo aquello que la mujer necesite, que todo aquello que la mujer anhele, y esto a veces hay varones que creen que hace como, oh, claro, yo voy a ser el esposo y el que manda y el que decide y el que rige. Y a ver, el liderazgo no es para eso. El liderazgo es para servir, para proveer, para ensanchar camino, para aumentar la herencia, para alegrar. ¿Te fijas? Entonces, cuando le dice, a tu esposo será tu deseo, es a partir de ahora, él es esa puerta de entrada para todo lo que anhelas, necesites y desees, ¿de acuerdo? Pero no solo en lo económico, en tu vida entera, ¿sí? Carlota, me acuerdo que decía en el chat, es que Eva se dejó guiar por la emoción. Y también ya vimos a Sara que se dejó guiar por la emoción. Entonces, si la puerta de entrada se burla, ¿qué creen que va a pasar con los que viven adentro del hogar? Si el varón se burla, ¿qué crees que va a tener oportunidad de los que viven adentro del hogar? ¿Sí? Ojo, no digo que va a pasar, solo digo es lo que tienen permitido hacer, porque la puerta de entrada lo dejó pasar. ¿Quién fue la puerta de entrada? Abraham. Abraham dejó pasar burla de las palabras del Señor, probablemente duda. ¿Qué pasa con Sara? Sara también tiene la posibilidad de reírse. Y esto, como te fijas, no es un deseo nato, ni es un deseo que Sara había propuesto, presupuestado, sino es una consecuencia de lo que pasó en Génesis al principio con Adán y Eva. Y Adán no se dio cuenta, pero lo que hizo provoca que también Sara esté en peligro. A ese nivel es este tema de hacia él será tu deseo y él se enseñoreará de ti. ¿Qué les parece? Es impresionante esto.
Contrario a pensar que como hombres tenemos el derecho sobre las mujeres, tenemos la responsabilidad y el compromiso de ser bien sensibles a lo que dejamos entrar. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Qué impresionante es esto. Y dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después tendré deleite. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Te hago esta pregunta. Voy a subrayarlo en color anaranjado cuando dice, ¿por qué se ha reído Sara? La pregunta hacia Abraham. Fíjate, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor yo creo que todos me van a decir la respuesta correcta acá. ¿Por qué es que Dios le pregunta a Abraham sobre Sara? ¿Por qué no le preguntan a Sara? ¿Por qué no la traen para acá y le preguntan a Sara? E incluso te puedes fijar, mira como dice en el 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea, 9 meses después, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no, no, yo no me reí, porque tuvo miedo. ¿A quién le recuerda eso que tuvo miedo? Ya me lo van a decir ustedes. Pero fíjate cómo Sara viene a la conversación, pero jamás los varones le reprochan a Sara. ¿A quién le reprochan los varones? Esto está bien explícito. ¿A quién le reprocharon los varones? Oigan, somos 41 personas, bienvenidos todos, bienvenidos. ¿A quién le reprocharon los varones de que Sara se hubiese reído? Y aquí le van a entender perfecto esto que les decía del orden del Señor también. Los varones no le reprocharon a Abraham, perdón, no le reprocharon a Sara. Los varones reprocharon a Abraham, haciéndole notar que si Sara se rió es porque Abraham puso el tono de su hogar en la burla. En la duda, en la mofa, en la incredulidad. Quien puso el termómetro de la incredulidad en su hogar fue Abraham. Y le pregunta, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que dará a luz? ¿Se fijan? Aquí tenemos un tema de la imagen del Señor entrando en conflicto con esta humanidad que está también en duda. Y contesta algo en el 14 que está subrayado en amarillo y dice con toda exactitud, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y como bien nos dice Pativier en el chat, Adán también dijo, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Hay que recordar que ya no son dos, son una sola carne. Por lo tanto, la plenitud de la persona, Adán, Eva y Abraham, Sara, tiene estas fugas. Y en la fuga de Abraham, Sara, están teniendo fugas con respecto a creer en el Señor. Y le dijo, no es así, sino que te has reído. El Señor es así determinante y asertivo. Sí te reíste. No, sí te reíste. Sí fue burla. Sí dudaste. Punto. ¿Se entiende esto? Qué fuerte, ¿no creen? Sí. Sigamos leyendo, por favor. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Ya saben hacia dónde está Sodoma, ¿cierto? Dice, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Es decir, el propósito es enorme. Le estoy confiando un montón. ¿No le confiaré también lo que voy a hacer? Pues claro. Y le dice el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. ¿Sí? Que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, está diciendo, claramente puedo confiar en Abraham. Puedo confiar en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham ha mostrado estas cualidades que yo sé que va a continuar con el legado hacia sus hijos, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado. O sea, claro va a pasar.
Abraham lo está entendiendo. O sea, estaba el Señor en su mente, en su corazón, diciendo, ¿le diré o no le diré a Abraham lo que voy a hacer? Claro que le puedo decir, va a tener una gran responsabilidad y también tiene una gran importancia en todo lo que viene para el mundo. Por supuesto que se lo puedo hacer saber. Y para sus hijos va a conservar el pacto. Claro que sí. Entonces, Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, la sabré. O sea, aquí en esta parte que voy a remarcar con el color anaranjado, esto es lo que el Señor quería o no revelarle, ¿sí? Y al final sí se lo revela, es la parte de arriba. Sodoma y Gomorra se aumenta más y más el clamor en contra, dice, el pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, es decir, veré si el pecado ya llegó a su límite, ¿sí? Y ven, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Y si no lo sabré. Dice que se levantan los varones y fueron hacia Sodoma, perdón, pero el Señor, perdón, dice, pero Abraham estaba aún delante del Señor, delante de Jehová. Ándale, entonces, ¿quiénes eran esos varones? Pues uno menciona que es el Señor mismo y otros mencionan que son varones, son emisarios. ¿Ok? Entonces, hay posibilidad de que estuviera hablando directamente con el Señor. Dice el versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Sí? Y le dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti, perdón, de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Abraham, es impresionante lo que dice Abraham. Utiliza prácticamente un criterio muy divino y le dice, tú eres un juez justo. ¿No actuarás con justicia? ¿Por qué vas a tratar como injusto al que es justo? Sí. Esta parte es muy clara y muy directa. Entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjate nada más. Todavía la justicia del Señor ni siquiera es tan justa. Es más que justa. Por eso aquí es donde entra la gracia del Señor. Esta parte es increíble. O sea, 50 son suficientes para perdonar a toda una ciudad, a todo el lugar. ¿Qué te dice de la personalidad del Señor? Dice, y Abraham replicó y dijo, fíjense la cualidad de Abraham también acá. Dice, he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Mira nada más cómo se comporta Abraham. Se humildad, humillación delante del Señor. Quizá faltaran 50 justos, 5. O sea, no hay 50, hay 45. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. O sea, Abraham buscó probar la tolerancia del Señor. Y le dice, y respondió, no lo haré. Perdón, el versículo 29 dice, y volvió a hablar, le dijo, quizás se hallarán, perdón, allí 40. Respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, y si hablare, quizás se hallarán allí 30. Acuérdense que aquí en este punto los dos mensajeros ya se fueron, ya van camino a Sodoma y Gomorra, pero Abraham se quedó con el Señor. Dice, y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar, ahora que ya empecé a hablar,
Ahora que ya empecé a hablar a mi señor, quizá se hallarán 20. Y le dice, no la destruiré. Fíjate, 20, por amor a los 20. O sea, ya 20 eran una cualidad del Señor de compasión brutal. ¿Sí? Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. Y le dice, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue, luego que acabó de hablar, perdón, a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sí? Miren la cualidad de todo lo que está pasando. El Señor le revela a Abraham lo que sucederá con Sodoma y Gomorra, mostrando una consideración especial por Abraham y confiando en que sus cualidades de carácter lo hacen apto para escuchar semejante noticia. ¿Sí? Ya nos fijamos cuáles son las cualidades de Abraham, ¿cierto? Ya nos fijamos también que Abraham ya estuvo en un proceso y sigue en el proceso de participar en el pacto. Se los puse por acá en el contexto, ¿cierto? También el cambio de nombre, la circuncisión, ¿sí? Entonces todo esto el Señor lo considera y lo visita, ¿sí? Miren hasta cuándo lo visita a Abraham y lo vuelve íntimo, tan íntimo que el Señor se presenta, come con Abraham, y le revela lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra. Yo tengo una pregunta. ¿Tú de casualidad quisieras tener una comunión con el Señor de esta cercanía? ¿Te gustaría tener una comunión con el Señor de esta magnitud? A mí me encantaría. Y apreciaría tanto la visita del Señor. A mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi mente, a mi corazón. ¿Sí? Como dijimos, los otros dos emisarios se retiran, pero el Señor permanece con Abraham para escuchar su respuesta, ¿sí? Mostrando una cualidad de carácter del Señor muy interesante. Fíjate nada más esto. Si yo te digo que la cualidad de carácter número 6 es la compasión, y la compasión es invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros, ¿quién tuvo esta cualidad? ¿Abraham o el Señor? ¿O Abraham y el Señor? ¿Ustedes qué dirían? Mientras, cafecito. Estamos a punto de terminar, familia. Vamos, vamos, desaliento. Sí lo vamos a lograr juntos. ¿Ustedes qué dicen? Lo contrario a la compasión es la indiferencia. ¿Alguno de los dos, el Señor o Abraham, fue indiferente? La respuesta correcta es ambos. Quiero que te des cuenta cómo Abraham se está comportando. Qué fuerte está esto. Abraham se está comportando como el Señor. Y el Señor demuestra que sí es una cualidad suya. Se me pone la piel chinita. Esto fue impresionante. Abraham se está comportando con el Señor, como el Señor. ¿Se acuerdan que platicábamos al principio de este proyecto cómo el Señor dice que se hizo al humano a su imagen y semejanza, parecidos a Él? O sea que vivir, existir también te va a llevar a parecerte a Él. ¿Sí? Y si te pareces a Él, Él también se acerca a ti, te revela lo que va a pasar, se acerca a convivir contigo y tú más te acercas a Él. ¿Te das cuenta de cuando cada quien hace su labor? Y ojo, la labor de Abraham no es subsidiar el pacto. Lo vimos ayer. La labor de Abraham es vivir también. Los dos son compasivos. Abraham tiene compasión por Sodoma y Gomorra y el Señor tiene compasión por Sodoma y Gomorra por la compasión que muestra Abraham. Y le permite que 50 y 50 ya es compasión, pero aún así lo baja hasta 10 y en 10 todavía le vale. Todavía les vale estos 10. Dios estaba dispuesto a perdonar una ciudad entera si tan solo había 10 personas justas. A pesar de la maldad generalizada, Dios no quiere la destrucción de los justos junto con los impíos. Esta actitud apunta a un deseo de salvar y no de destruir. Fíjate nada más esto, dando oportunidad para el arrepentimiento.
Pero después de 10, dice que el Señor, después de que Abraham terminó de hablar, dice que se levantó y se fue. Déjame te digo esto, el Señor también muestra una cualidad de paciencia con Abraham. Y fíjate cómo vamos a migrar ahora hacia las cualidades del Señor. ¿Sí? Abraham también hace que el Señor muestre una cualidad de paciencia y el Señor se muestra paciente con Abraham y no se va. Los varones se van porque tienen una labor, pero el Señor se queda con Abraham. Pacientemente se queda, escucha lo que le va a decir, a pesar de que no va a Abraham a saberlo, pero se queda, acepta, dice, una situación difícil, es eso de paciencia, sin fijar un plazo para que se resuelva, hasta que terminó Abraham de hablar. Perdón, eso también, déjenme se los pongo en la pantalla, ahí está. Sí, lo contrario a la paciencia es desasosiego. Bueno, ya me tengo que ir. Bueno, nos vemos, Abraham. Sí, se acabó. Ya terminamos de platicar. Ya me tengo que ir. Sí, paciencia, paciencia. Ya hablé yo y el Señor se espera que Abraham pueda responder. ¿Habían notado esto del Señor? Exacto, Estefanía. El Señor escuchándolo a Abraham atentamente. Esta es la cualidad de carácter número 2, la atención. Ahí está, hemos visto 6 cualidades de carácter hoy. La atención, mostrar el valor de una persona o tarea concentrándome totalmente en ella. Totalmente en ella. ¿Sí? Lo contrario es distracción. El Señor se distrajo de lo que Abraham no entendió. O sea, me está diciendo Ezequiel que para ser como el Señor, Abraham nos demuestra que tiene cualidades como las del Señor. Claro, claro, totalmente. ¿Sí? ¿Abraham fue atento con el Señor? Por supuesto que sí. ¿No le hizo de comer una gran comida? Claro que sí. Según yo iba a hacer hoy una lectura muy sencilla, ya me di cuenta que no. Señor, dame por favor el entendimiento correcto. ¿Sí? Por supuesto que hizo algo increíble. Ahora pregunto, ¿el Señor fue compasivo? Sí, también Abraham lo fue. ¿Sabes una cosa? Los hijos sí se parecen a sus padres. De tal padre, tal hijo. ¿Sí? La paciencia de Abraham con Lot también se notó. La paciencia del Señor con Abraham también fue evidente. El orden de Abraham fue evidente en su casa y en su lugar. Sí, el orden del Señor con Abraham también lo fue. ¿Se han fijado cómo le ha ido revelando a Abraham dosificadamente su plan? Le ha ido revelando a Abraham por partes, por fases. Hay un orden. Y Abraham también lo es. Lo que es el Señor Abraham lo está aprendiendo. Sí. Discernimiento de Abraham, sí, pero hubo primero discernimiento del Señor. Sí. Señor, ¿en qué conoceré esto? A ver, discierno el Señor en que Él necesita una señal en su nivel. Déjame se lo doy en su nivel y pactó en su nivel. Sí. Hospitalidad. ¿Abraham es hospitalario? Sí, porque también el Señor lo está haciendo. ¿Qué le dijo? Ven, salte de tu tierra a la tierra que yo te mostré. La estoy preparando para ti. Sí. Te voy a dar un lugar para vivir. Yo te voy a hospedar. Uf, qué bueno que está esto. Qué bueno y qué interesante está esto. Sí. Por eso la clase de hoy, no, la lectura de hoy, ¿qué nombre tenía? Cualidades de carácter. Las cualidades de carácter es un gran criterio. Vamos a las conclusiones, familia. Aquí viene la parte buena. Estas cualidades de gran altura iniciaron por las más prácticas, como el orden de espacios para recibir a Dios mismo y hospedarlo, trascendiendo en cercanía y confiabilidad de Dios para Abraham. Wow, o sea, empezó con el ordenar tus espacios, ordenar tu cama, ordenar tu cocina, ordenar el ganado, ordenar tu oficina, ordenar. ¿Y en dónde terminó eso? En hospedar a Dios mismo. Y no solo hospedarlo, tener la cercanía y además ser confiable para el Señor, que le revele sus planes. Venga, te lo voy a explicar, porque tú sí estás ordenado. Tú sí estás desarrollando cualidades de carácter. ¿Sí? Pregunta.
Si Dios visitara tu hogar hoy, ¿estaría ordenado y tú dispuesto a hospedarlo? Ya me contarás. Familia, ¿qué te dice el Señor hoy? ¿De qué te está hablando el Señor? ¿Qué te dice el Señor con respecto a su voluntad delante de ti? ¿Qué palabra pone hoy el Señor? ¿En qué te está instruyendo? Compártelo conmigo, por favor. Hasta aquí, nuestro episodio número 18.